Ya estamos en línea con Miguel Macedo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Miguel es coordinador del área de políticas públicas y gestión de los bienes comunes. Él es antropólogo de profesión con experiencia en poblaciones indígenas y mestizas de la Amazonía. Se interesa por los mecanismos de participación local en la gestión de áreas protegidas y territorios indígenas por la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. En Ujú. IBC lidera la generación de información geográfica, social y ambiental con valor estratégico para la gestión de paisajes amazónicos, así como la incidencia política por la seguridad territorial de las comunidades y la gobernanza colaborativa de los bienes comunes. Es antropólogo por la Universidad Católica del Perú y candidato al doctorado por la Universidad de San Marcos. Miguel, cuéntanos, un poco volvamos a la base de ese tema, ¿no? Estamos a poco de conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es lo que caracteriza a una población indígena? ¿Cuál es su cualidad central? Sí, buenas tardes. Los pueblos indígenas son pueblos que tienen digamos que tienen una cultura diferente, una cultura que se ha formado en determinado lugar por miles de años. Entonces ellos tienen una serie de costumbres, una historia, una relación con el territorio que es muchísimo más cercana y a las personas que han venido después. Y además ellos han sido objeto de procesos de discriminación, en lo cual normalmente se les ha despojado de los territorios y se les ha excluido, ¿no? A pesar de que los pueblos indígenas originalmente tenían un idioma diferenciado, la mayoría de ellos en la actualidad algunos ya no los utilizan con tanta frecuencia, pero sin embargo el hecho de mantener esta relación con el territorio, su propia forma de organizarse, una relación con los recursos bastante cercana y un manejo más tradicional del entorno, lleva a que ellos tengan una comportamiento, sean un poco diferenciados del resto de la sociedad. Ujú. Veíamos en la nota reciente que los pueblos Ujú. indígenas son sujetos de derecho, ¿no? Tienen Ujú. algunos derechos especiales y colectivos. ¿Por qué es que poseen estos derechos y cómo es que se aborda su respeto, ¿no? Que se cumplan estos derechos en nuestro país? Ok, en el caso de los pueblos indígenas, ellos tienden a tener o sea, el sentido de propiedad es diferente a la que tenemos en la sociedad, digamos, más global. El tema de los derechos individuales, de la propiedad individual es diferente y ellos no necesariamente comparten ese tipo de conocimiento, digamos, de propiedad. Ellos tienen más bien una propiedad colectiva del territorio, ¿no? Entonces eso hace que el reconocimiento de los derechos indígenas implique el otorgamiento de áreas en las cuales ellas puedan hacer un uso del territorio que sea colectivo, no solamente el reconocimiento de una parcela o de un espacio individual. Entonces, además ellos tienen, como digo, un derecho sobre el territorio que es anterior a la era toda la época republicana. Cuando llegaron los españoles para el periodo de conquista ya había pueblos indígenas en la zona y bueno, los españoles como que se posesionaron del territorio a pesar de eso. Entonces, ellos por eso también tienen un derecho que se basa en esta posesión territorial histórica del territorio, ¿no? Entonces, digamos que estas características les dan la posibilidad de tener un derecho diferenciado, una propiedad colectiva del territorio y además el reconocimiento de un derecho que es ancestral y que viene no solo de muchas generaciones, sino ya de épocas milenarias que es que ellos están habitando en el territorio. Ajá. Y desde el sector de la cooperación al desarrollo, ¿cómo se trabajan estos temas justamente? En realidad, claro, nosotros, IBC es una ONG que trabaja en determinados proyectos. La idea de trabajar con los pueblos indígenas, yo creo que históricamente estaba muy relacionada digamos, otorgarles cosas directamente o tratar de conseguir beneficios directos. En realidad, yo creo que en los últimos años el tema de la cooperación ha cambiado y la idea ahora es tratar de generar procesos que permitan fortalecer las capacidades, que los mismos pueblos sean quienes tengan la capacidad de gestionar sus propias necesidades, que ellos mismos puedan liderar este tipo de procesos. La idea es ir desarrollando procesos en los cuales las poblaciones indígenas puedan fortalecer sus capacidades y a mediano plazo hacerse cargo de mejorar la gestión de su territorio, solicitar los servicios que sean necesarios como salud y educación y que en el futuro ellos puedan, digamos, mejorar su calidad de vida
sobre la base de su propia gestión. Yo creo que en este proceso ya se ha estado avanzando, incluso ya escuchaba un poquito de la entrevista de Oseas, ya hay un montón de líderes que están trabajando en este sentido y personas indígenas que están ya, digamos, en este camino. Entonces, la idea es seguir fortaleciendo y trabajando con ellos y que en algún momento pues ya no haya, digamos, a nivel de cooperación necesidad de tanta participación de gente de fuera, sino que sean ellos mismos, los mismos pueblos indígenas quienes tengan capacidad de llevar a cabo sus propios procesos. Claro, claro que sí. Hay un grupo de poblaciones indígenas que viven muy alejadas, ¿no? Que incluso viven fuera de lo que se llaman las comunidades nativas. Esos son los llamados Piasi. Cuéntanos un poco acerca de este grupo, por favor. Sí, los Piasi son varios grupos. A nivel de Sudamérica deben ser una cantidad mayor a 100. En el Perú hay 14 pueblos ya confirmados, Piasi. Estos pueblos indígenas en situación de aislamiento son aquellos que por, digamos, diversas razones han tomado la decisión de mantenerse aislados de la sociedad occidental. Eso quiere decir que ellos no mantienen ningún tipo de vínculo con el mercado o con poblaciones vecinas, ¿no? Entonces, bueno, hay dos, ¿no? Los pueblos en aislamiento y los de contacto inicial, que son aquellos que tienen contactos muy esporádicos con la sociedad externa. Entonces, el hecho de que estos pueblos mantengan este tipo de condición hace de que sean más vulnerables a diferentes temas. La inmunidad que normalmente, perdón, la vulnerabilidad más común en ellos es la inmunológica, que son más propensos a, digamos, tener consecuencias graves por enfermedades comunes. Por ejemplo, por un resfrío, una persona en situación de aislamiento puede incluso llegar a consecuencias graves, incluso a la muerte. Pero también tienen vulnerabilidad en otros temas porque como no están insertos dentro de la economía, pueden ser objeto de esclavitud, en temas sociales pueden ser, digamos, objeto de abuso sexual, por ejemplo, las mujeres. Entonces, son pueblos que están en un grado muy alto de vulnerabilidad y muy dependientes de su entorno, ¿no? En el Perú, como digo, se han identificado ya 14 pueblos, existen 7 reservas indígenas ya creadas y hay algunas otras propuestas que están en proceso de evaluación. Y bueno, la idea para proteger estos pueblos es mantener un espacio en el cual nadie pueda tener una presencia, una participación, proteger estas áreas de manera en que ellos puedan seguir viviendo de forma tradicional. Esto quiere decir que no necesariamente tienen una casa donde viven permanentemente, sino que son pueblos que son nómades y se van desplazando constantemente para obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, es un poco los Piasi son estos pueblos que son los más, digamos, vulnerables de toda la sociedad y, bueno, la forma más concreta en las acciones más concretas que se pueden tomar es proteger el espacio donde ellos viven para garantizar su sobrevivencia y, bueno, dicho sea de paso, eso también beneficia a toda la sociedad porque también tiene, digamos, servicios ambientales y todo lo que nos brinda el bosque, que también es algo muy, muy beneficioso para todos, ¿no? Entonces, en estos momentos, precisamente, los Piasi están en una situación bastante de riesgo. Existen varias presiones y amenazas y varios intereses de aprovechar los recursos en su espacio y eso es un tema que es muy riesgoso y que puede traer consecuencias trágicas para su sobrevivencia futura. Así es, Miguel. Eh, Vivimos ya hace mucho tiempo en un mundo completamente globalizado, ¿no? ¿Por qué dirías tú que la interculturalidad y la pluriculturalidad es importante y beneficiosa para nuestro país y Latinoamérica en la coyuntura actual? Yo creo que no solamente en relación a los pueblos indígenas en general, ¿no? O sea, uno para poder establecer diálogos y llegar a mejorar la calidad de vida, lo que tiene que hacer es conversar y encontrar puntos de equilibrio. Y es bien difícil encontrar estos puntos de equilibrio cuando uno no escucha la posición del otro o si la escucha no se cierra a entenderla, ¿no? Entonces, los procesos interculturales lo que permiten es tener mayor apertura, no solamente tolerancia, como se dice, porque tolerar es como soportar algo, pero la idea es tener apertura, escucharnos entre todos, poder incorporar cosas, o sea, si nos damos todos el mismo valor, eso permite que algunas cosas de cada cultura puedan ser incorporadas por otras sin perder nuestra esencia, ¿no? Entonces, igual que nosotros, los pueblos indígenas también pueden ir incorporando temas que tengan que ver con tecnología o pueden ir incorporando una serie de valores de las otras sociedades
y esto sin perder su identidad, poder ir fortaleciendo y haciéndose más fuertes, ¿no? Porque en realidad todas las culturas cambian. Entonces, cualquier proceso que tenga que ver con la interculturalidad es beneficioso porque permite este diálogo entre culturas en un mismo nivel, no poniendo una por sobre la otra, no pensando que una es superior al resto. En cuanto a la pluriculturalidad, bueno, cada cultura tiene, además de un idioma y una relación con el entorno, tiene una historia y tiene una serie de costumbres y tecnologías. Y hay culturas, por ejemplo, en la Amazonía, en la zona andina, que tienen desde miles de años viviendo en determinado territorio. Eso quiere decir que han desarrollado una serie de conocimientos y una serie de tecnologías muy adecuadas al espacio donde se han desarrollado y que pueden ser fundamentales como para fortalecer un poco el manejo adecuado de los recursos o también para garantizar una sostenibilidad a futuro, ¿no? Entonces, el hecho de tener una pluriculturalidad lo que significa es tener como una visión, más visiones que permitan contrastarse y en base a eso, si es que se llevan a cabo procesos interculturales, llegar a un diálogo y un equilibrio que permita tener una sociedad más justa y más sostenible a futuro, ¿no? O sea, en la actualidad estamos hablando de un mundo en el cual, digamos, económicamente hay países que están destacando, se habla de crecimiento económico, pero bueno, esto de acá no es suficiente. Si no hay un diálogo adecuado con todas las partes y no se piensa de forma más sostenible, en realidad el largo plazo no está asegurado y lo que vamos a tener es una competencia muy fuerte por los recursos, un planeta que no va a funcionar y unas sociedades dominante que no escucha y que tiene al resto totalmente subyugadas a su disposición. Así es, así es. Y los pueblos indígenas están muy relacionados a la gestión de la biodiversidad y también, por supuesto, al cuidado del ambiente, ¿no? Cuéntanos un poco la situación que atraviesan los pueblos indígenas en relación a esa preservación del ambiente, ya que tenemos entendido que IBC ha trabajado ese tema con la etnia Cacataibo. Sí, en general IBC trabaja y participa también en redes internacionales, por ejemplo la RAIS, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, en lo cual, digamos, a nivel en la cual todos los países que pertenecemos a la Amazonía, por ejemplo, hemos hecho, digamos, estudios tomando en cuenta los mismos criterios y las mismas variables, ¿no? Y en estos estudios ya se ha podido demostrar, por ejemplo, que en la Amazonía, digamos, no, que en general los pueblos indígenas son responsables de, digamos, tener mayor stock de carbono. Son los que almacenan este carbono, ahora que se habla tanto del cambio climático, ¿no? Y que los árboles tienen ese rol de retener el carbono para que digamos, el oxígeno siga existiendo o prevaleciendo en la atmósfera. Entonces es claro que más del 50% del carbono que se produce en la Amazonía es parte de los territorios indígenas. Entonces, eso está en el paisaje de Cataibo, pero en general es para toda la Amazonía en general. O sea, las áreas naturales protegidas y los territorios de los pueblos indígenas, sean las reservas indígenas para pueblos en aislamiento o las comunidades nativas, o campesinas son al final quienes están garantizando digamos, este almacenamiento de carbono que impide o que frena de alguna manera el cambio climático, que es un riesgo que ya estamos empezando a verlo, ¿no? Porque estamos en julio, por ejemplo, aquí en Lima y estamos con una temperatura alta y ya no está enfriando, entonces, y las lluvias que vienen al norte. O sea, hay una serie de cosas que están cambiando y que en realidad son un riesgo a largo plazo para la sostenibilidad del planeta. Los pueblos indígenas, como digo, tienen una tradición de vivir por varias generaciones en el mismo entorno. Eso hace que ellos manejan o tengan un conocimiento muchísimo más preciso de una serie de procesos naturales o de conocimiento del bosque, por ejemplo, cuando uno va recién a la selva, por ejemplo, y entra, no conoce una serie de árboles o de plantas o de animales y no sabe cómo ubicarse, ellos sí, y ellos además saben en qué época florean determinados recursos, en qué época no, y también saben, por ejemplo, cuál es los mejores meses para aprovechar y la mejor forma de manejarse para que no se termine y siga existiendo a futuro, ¿no? Entonces ahí está el rol importante que cumplen los pueblos indígenas respecto a la gestión de la biodiversidad. Es más, en realidad yo creo que hay mucho que se puede aprender de ellos, ¿no? Si es que se llevan a cabo los procesos interculturales que antes decías, pero lamentablemente yo creo que existe un prejuicio de parte de las autoridades y de la gente que tiende a pensar que ellos, por tener un menor nivel, digamos, de educación formal, tienen menos conocimiento sobre cómo manejar el entorno, cuando yo creo que es al revés.
Perfecto, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Miguel. Miguel, muchas gracias por acompañarnos a la tarde de hoy, por habernos atendido y por los comentarios que nos diste en relación a los pueblos indígenas. Que siga la Ujú. labor fructífera en IBC. Gracias. Sí, Eh, solamente como digo, sí, gracias y felicito este tipo de entrevistas porque en verdad es muy importante tomar en cuenta el valor que tienen los pueblos indígenas y sobre todo en un contexto en el que hay digamos, tanto afán por extraer todos los recursos y por no respetar derechos, ¿no? Creo que es un contexto ideal como para tener este tipo de espacios y poder conversar al respecto. Así es, esperemos contar contigo entonces en una próxima oportunidad también, Miguel. Que tengas muy buenas tardes.